Shalom, soy Alfredo Levin, el canal, ya sabéis, Alfredo Levin Israel, y el tema de hoy es holocausto, pero holocausto no es simplemente una palabra para generalizar. Vamos a hablar específicamente del holocausto que tiene que ver con antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron asesinados en el holocausto, pero entender el proceso, entender las causas que fueron llevando, los elementos que fueron moviéndose, dan una claridad. Y el holocausto hay que entenderlo de raíz, como cualquier problema, justamente para que no se repita. Y a eso es a lo que quiero ir. Así que partamos de la premisa que algunos de los elementos muchos conocen, otros menos. Voy a ir en un proceso un poquito más simple para complementar todo y ya después veremos de por ahí hacer otras charlas o seminarios o lo que pudiera ser para poder colaborar con todos y con cada uno para entender mejor y mejor una situación que la mayoría de la gente, cuando le decís la palabra holocausto, te hacen qué terrible, qué dolor, o no quiero oír de esto. No querer oír de esto es lo que yo siempre digo con respecto cuando te llega la cuenta de la luz, del gas, del teléfono. Por más que no abras el sobre, por más que no leas el email, la cuenta está. Así que el no querer mirar no significa que no existió. Y si no sabemos, se pueden repetir las causas. Y si mañana nuestro hijo tiene alguna tendencia que no la entendemos, pues somos un poquito culpables. O tal vez dos poquitos. Así que partamos de la premisa de algunos elementos y vamos en forma organizada y consecuente. 1933 sube al gobierno en Alemania Adolfo Hitler, bigotito, bajito, carismático, había estado en prisión, había ya hablado a través de un libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, de elementos antisemitas y demás, pero dejémoslo en segunda instancia y entendamos que subió el gobierno con minoría de votos, lo cual significa que la mayoría de Alemania, y me estoy refiriendo a cerca de un 60%, no estaba de acuerdo. Pero vamos a entender que de todos estos que no estaban de acuerdo podría haber líderes que le generen una problemática. Y si le generan una problemática puede ser un problema. Así que en 1934 se encargó de limpiar toda esa problemática. Y la SA, que eran los grupos organizativos y demás, pues los disuelve. Ya hay un control mayor. Para 1935, Adolfo Hitler desarrolla todo un principio de unas leyes llamadas leyes de Nuremberg, donde determinaba piramidal quién sería raza superior, raza aria, 5 generaciones, alto oficial nazi, y si después bajan las generaciones, podrá ser oficial, y más bajo, y ya después se irá mezclando. Y en el final de la pirámide coloca judíos y gitanos. No tengo que explicar a muchos países y de la gente que me está escuchando que cuando hacen una ley, pues vamos a ver qué pasa con la ley. Lógicamente la ley estaba muy marcante, reducción total, humillación total, colocar muy bajo a judíos y gitanos, pero para 1936 venían ya los Juegos Olímpicos, que Berlín tenía que ser suceso, Alemania tenía que ser lo mejor del mundo, y generan una presión enorme, oye, que no puede haber homosexuales, que no puede haber judíos, que no puede haber negros, que no puede haber un montón de cosas, y toda esta presión colocó al nazismo un poquito para abajo, es decir, tienen que hacer un poquito de olvidarnos esto de las leyes, por lo menos el tiempo que venga el turismo del mundo a Alemania. Terminado
los Juegos Olímpicos y donde el gran poder de Adolfo Hitler se veía cuando cientos de miles de personas al unísono gritan su nombre. Esto es poder, esto es fuerza. Así que Adolfo Hitler, su equipo y demás están en una situación ahora de avanzada, es decir, para 1937 Adolfo Hitler considera que Alemania es un país que está muy chiquitito y tiene que pensar en expandirse. Y para 1938 ya está entrando en Austria, en Chequia y en otros lugares. Para 1939, este señor de bigote chiquito, llamado Adolfo Hitler, habla con un señor de bigote grande llamado Stalin y dicen, ¿qué te parece si nos dividimos un bolo que se llama Polonia y nos quedamos con una parte cada uno? Dicho y hecho, y eso llevó a una guerra que se considera con el nombre de Segunda Guerra Mundial y empezó el 1 de septiembre. Ya ves que estoy avanzando. 1 de septiembre de 1939. En 3 semanas Alemania entra y dice, vamos a paliar a los judíos, vamos a destruir, y dominan totalmente Polonia. Y cuando dominan totalmente Polonia, al judío que venía adaptado en Alemania de conocer al nazi y de saber subordinarse y demás durante 6 años, que le vamos a llamar judío adaptado, para 1939, cuando entran y se encuentran no con 525.000 judíos adaptados que había en Alemania al principio de la guerra, 3.325.000 judíos que hay en Polonia, parte de los cuales estarán del lado que tomó Alemania. Y le dirán a los judíos, oye, ¿conoces nuestras prerrogativas? ¿Conoces nuestros principios? El judío no sabe de qué hablan. Y no es lo mismo dominar o mantener adaptado 525.000 judíos de Alemania que a 3.300.000 que no saben quiénes somos. Y hay que mostrar el poder, y el poder se muestra en la calle, pero ¿hasta dónde? Estás limitado a menos que el pueblo te ayude. 10% de la población de Polonia eran judíos. Pues hay un 90% que no son judíos. Y habrá que dominarlos convenciéndolo, y la palabra es incentivo. Así que habrá que buscar todo tipo de incentivos y presión para que, a fin de cuentas y en un análisis total, se guetoice, nueva palabra, a los judíos. Se les adapte de alguna manera, se les lleve a lugares muy cerrados y diciéndole al otro, mira, si el otro judío no va a trabajar, tú te quedas con el trabajo, tú te quedas con el auto, con la casa. Habrán visto cantidades enormes de películas donde el judío, después de 14 meses, es que es guetoizado. Es decir, entre septiembre de 1939 y hasta noviembre de 1940 hay todo un desarrollo de dominio hacia los judíos por parte del pueblo polaco, que es el mayor responsable si lo llevan en cuenta. Pues para 1940 se termina la guetoización, que es colocar a los judíos en áreas específicas, cerradas, donde en una casa, en un departamento vivían 4 personas. La media es que, por ejemplo, en el gueto de Varsovia pasarán a vivir 22 en la misma casa. Es decir, la presión, el movimiento. Yo sé que han visto algunas películas documentales y seguramente lo tendrán en cuenta, pero quiero esclarecerlo para que entiendan que estoy dando el ejemplo del gueto de Varsovia porque fue el mayor, donde en conjunto habría 350.000, si no 400.000 judíos en un área de 22 calles. Esto es presión. Esto es tener al judío separado, y este judío tendrá que tener un proceso que le llamaremos adaptación. Atención con este proceso de adaptación en esta nueva situación, porque cambia la palabra y no van a estar adaptados por el nazismo
porque no están viviendo y conviviendo, sino que están en un área muy cerrada, donde no tienen fuentes de ingreso. Si no tienen fuentes de ingreso, hay que buscar fuentes de ingreso, hay que buscar la palabra que lleva en conjunto y es sobrevivir. Al principio los judíos tenían dinero, había quedado con dinero cuando entraron en el gueto, pero eso se va acabando. Trabajar afuera, había muy poquitos que conseguían trabajar fuera del gueto. Y los de afuera entienden que los de adentro tienen hambre, los de adentro pueden tener un poquito de dinero y le van a decir, mira, pásame el dinero y yo te compro las cosas. Al principio por el valor razonable, después habrá habido un incremento y esto fue aumentando y aumentando, donde todos los de Polonia estaban sacando gran partido, bueno, no todos, pero muchos sacando gran partido de la situación y aprovechando esta nueva situación. Así que más a favor todavía del nazismo. El judío continúa en esta preocupación continua de sobrevivir. Es decir, si alguien se muere, pues habrá que sacarle lo que tenga porque yo estoy vivo, sacarlo fuera del gueto rápidamente porque puede traer peste. Y lentamente los judíos van muriendo de hambre, muriendo de enfermedades en los guetos, donde hay un porcentaje muy grande de la población. El cálculo es que entre la tercera y la cuarta parte murieron entre hambre, enfermedades y demás en los guetos. Atención, mueren en las calles y hay que sobrevivir como se pueda. El frío y tantas otras inclemencias, no medicina, genera toda una situación altamente conflictiva de supervivencia. Para 1941, acuérdense que los guetos van a continuar varios años, pero hablemos ya de 1941, cuando Adolfo Hitler había tenido un problemita de memoria, que es una forma satírica de decir que se había olvidado del acuerdo que había hecho con Rusia y comienza a atacar a Rusia. Cuando comienza a atacar a Rusia, pues será esta onda expansiva mucho mayor, y cuando llegue a Rusia se va a encontrar que hay otros 3 millones de judíos que hay que adaptar, hay que guetoizar, hay que eliminar. Pues eliminemos a los judíos, porque esa es la idea. Porque a veces dicen, ¿y por qué mataron a los judíos? O a veces me han dicho, ¿y por algo será? Sí, porque eran judíos. Y esto, en la cabeza de Adolfo Hitler, lo hizo expansivo y esto era una ley y una orden y las leyes de Nuremberg y ya está. Y no se discute más. Así que empiezan a matarlos en la calle y ¿a cuántos puedes matar? ¿A 2, 5, 10, 50 por día, 100 por día? Pues acuérdate que hay otros 3 millones. O sea que el problema para fin de 1941 es que no hay manera de eliminarlos. Así que el 20 de enero de 1942 se reúne la famosa Comisión Wannsee, y esta Comisión Wannsee va a hablar del problema judío, de la solución final al problema judío, del exterminio masivo, donde en la página 6 de esta convención determina que la cifra es de 11 millones de judíos que habrá que eliminar. ¿Cómo se elimina 11 millones de judíos? Donde estás incluyendo en Albania, que tenía solamente 200 judíos. Es decir, el nazi es yeque, es detallista. El alemán es cuidadoso y trata de analizar cómo hacerlo. Así que habrá una manera de movilización para generar campos de exterminio. ¿Y cómo van a funcionar estos campos de exterminio? Pues en los guetos, que todos los guetos tenían trenes de comunicación, es decir, había estaciones de trenes para transportarlos, y la transportación va a ser llevada ¿a dónde? A los campos de concentración, concentrar a los judíos. Luego habrá campos de trabajo, es decir, los jóvenes podrán trabajar y los que sean mayores, los niños y demás, irán a estas famosas cámaras de gas, que en definitiva era el Ciclón B,
que no alteraba el sistema nervioso, lo cual no alteraría para que la persona cuando muera se defeque o se orine o tenga rostro de horror, como mostraban en los principios cuando querían matar a muchos dentro de los camiones. Entonces le ponían el anhídrido carbónico, todo muy bien, y se morían. Pero la persona se defecaba, se orinaba, ¿y quién lo limpiaba? Los propios nazis. Pues esto era buscar la alternativa de una muerte, abro comillas, limpia, selectiva, directa, no altere al organismo, y una vez que estén terminadas estas personas, habrá un proceso, el proceso que puede ir desde el cabello que va a servir para el relleno de colchones y las prótesis y los dientes y todo, como punto final irán a crematorio. En el crematorio estarán limpiando totalmente, quedarán solo cenizas, agua caliente que le va a servir para Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que hacía todo tipo de experimentos con mujeres embarazadas, con mellizos, porque le decía incluso a otros médicos no nazis que podían tener una alternativa de estudios, ya que estos iban a morir igual. Pero continúa la guerra, continúan yendo los camiones y los transportes y los trenes a los campos de exterminio, de trabajo y de concentración. Trabajo es trabajar hasta morir, lógicamente. Y hay una situación nueva. Atención, porque la pregunta es, si sabes que te vas a morir y te dicen en el gueto que te vas a subir al tren, ¿te subes o no? Y la respuesta es claro que te subes. Porque en el gueto te vas a morir. Te vas a morir de hambre, ¿te acuerdas? Te vas a morir de falta de medicina, te vas a morir de tantas cosas. A lo mejor subir al tren, la esperanza, a donde nos lleva. Y es justamente en el gueto de Varsovia donde empiezan a analizar que, bueno, éramos tantos cientos de miles y ahora somos solo 50.000, y mañana se suben otros 6.000 al tren y pasado otros 5.000 y ya se termina. Y es la famosa historia de Mordechai Anilevich en el año justamente de 1943, el 19 de abril, y por eso en la adaptación al calendario judío sería justamente hoy, es que juntaron armas, no comentar a otros porque otros los podrían vender, y cuando entraron los nazis al gueto les dispararon, los nazis salen corriendo para atrás, maravilloso, pero maravilloso un par de horas, porque después vinieron con tanques y la televisión también para mostrar cómo van a destruir el gueto de Varsovia, y el alto oficial ganará un premio porque al día siguiente, 20 de abril, es el aniversario de Adolfo Hitler y se gana alguna condecoración. En definitiva, no pudieron destruir el gueto de Varsovia y consiguieron luchar en el gueto de Varsovia casi un mes, hasta el 16 de mayo. 4 semanas. Y esto fue impresionante. ¿Qué hubiera pasado en los otros lados? ¿Qué hubiera pasado si la otra gente hubiese hecho? Pues no tengo la menor idea. Porque todos estaban pensando en sobrevivir. Y si vas a luchar, vas a morir. Así que no nos podemos poner en el zapato del otro, qué hubiera hecho y qué haría yo y demás. No hay manera. Y esa es nuestra realidad. Así que como fin de la historia y como fin de los argumentos, los judíos van a ser llevados a los campos de exterminio, y esto va a continuar, y la gente lucha por sobrevivir también cuando están trabajando, trabajos forzados, y cuando están en las cámaras de gas, y esto va a continuar hasta 1944, 1945, donde se juntarán distintos aliados de distintas fuerzas del mundo, y no hace falta que les comente, y muchos han visto filmes y han visto cómo lucharán Estados Unidos y cómo luchará Francia, Inglaterra y tantos otros. Así que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, británicos, americanos, franceses, llegan a las ciudades, alegría, alegría en todo el mundo, pero cuando llegan a los campos de exterminio, descubren cantidades enormes de muertos que no fueron cremados, y no pueden creer. Y las órdenes son claras:
filmen todo lo que puedan, porque algún día alguien va a decir que esto no existió. Así que hay cientos de millones de documentos. Documentos puede ser desde ropas, desde detalles, escritos o lo que no te imagines. Hay, claro que hay, pero el horror y el dolor y los aliados diciéndole a los sobrevivientes que vieron morir a sus padres, hermanos, hijos, dicen, ya estás libre, ya puedes volver a casa. ¿A qué casa? ¿A la que se quedó el polaco con tu casa? ¿O en Rusia o donde no fuere? ¿Dónde vas? Y ahí viene esta cuestión de, a lo mejor, la tierra prometida. Porque volver a casa, y a muchos les mataron tratando de volver a casa porque se quedaron otros con tu casa. Así que buscan la idea de la tierra prometida. Que dicho sea de paso, hoy Israel, la tierra prometida, estaba en manos de los británicos y la orden era de Palestine de no recibir judíos. Y esto venía de una orden de Herbert Samuel muchos años atrás, que había determinado que por las revueltas que había con los árabes de la región y los judíos que inmigraban, de momento no habría incursión de judíos. Así que estaba prohibida la entrada de judíos. Como los británicos, cuadraditos, no le dieron vuelta a la cosa. Cuando los judíos llegaban en los barcos de inmigración, en 1946, pues los deportaban. Así que algunas brigadas judías empezaron a luchar con el nuevo enemigo, que era el británico, que no estaba permitiendo que los judíos, que no tenían casa y no tenían ningún otro lugar y volvían para la tierra de la Biblia, eran deportados. Deportados es mandar al lugar de origen, y mandar a los lugares de origen era matarte. Así que, como respuesta de todo esto, pues habrá una lucha contra los británicos. Los británicos determinarán el 29 de noviembre de 1947, cuando se reunieron para analizar los judíos, que habría una nueva situación, y votaron para estar declarando una situación que iba a ser que los judíos tendrían una tierra. 1947. Aleluya, aleluya, porque estas votaciones no le hicieron judíos, la hizo el mundo. ¿Por qué? Porque los británicos no entendían qué tenían que hacer, no tenían la menor idea de qué podían hacer. Ellos querían irse. Entonces, en 1947 habían invitado a algunos miembros de lo que hoy llamamos de las Naciones Unidas, del mundo, de 9 países, para analizar qué podría haber una tierra para los judíos. Y dicho sea de paso, 33 países votaron a favor, 13 en contra, 10 se abstuvieron, un país no se presenta. Y, en definitiva, la suma de votos declaraba que iba a haber un Estado del pueblo judío. La alegría era muy grande. El 14 de mayo de 1948 dijeron, nosotros nos vamos, dijeron los británicos. Y mientras tanto los árabes, que no estaban muy contentos con esta situación, que va a haber una tierra para los judíos, empiezan una revuelta y empieza una lucha que le llamaremos nosotros la Guerra de la Independencia. Así que ahí tenés la consecuencia, Guerra de la Independencia, y ya para 1949, con el cese de fuego, pues habría una situación más o menos parecida a lo que se ve aquí. 20.000 kilómetros cuadrados en definitiva, pero un Estado para el pueblo judío. Estado de Israel, que se había ya determinado el 14 de mayo de 1948, cuando los británicos se fueron definitivamente y se declaró que iba a haber esta tierra. Traté de resumirlo, preguerra, durante la guerra y posterior a la guerra. Hoy estamos recordando justamente este día, el día del Holocausto. No he entrado en los detalles pequeños de ninguna manera porque nos llevaría días enteros. Veremos por las respuestas de ustedes, los comentarios de ustedes. Si quieren, pues veré de hacer algún otro video
que sea un poquito más específico con algunas de las situaciones. Pero no quería dejar de contemplar la posibilidad de pasar a estos miles que estarán viendo estos videos, este video cuando menos, justamente para entender y tomar conciencia qué es lo que pasó, cómo fue sucediendo, paso por paso. Lo he hecho en forma muy resumida, pero que tengan una idea, ya que mañana, esta noche, ya ha comenzado este día de recuerdo y conmemoración justamente sobre el Holocausto. No es fácil digerir. A veces las personas cuestionan y analizan y algunos van con la Biblia y dicen, pues esto sería un poco consecuencia porque se dijo en la Biblia en todos los tiempos que habrá un día que todos los judíos tendrán una tierra y que volverán a la tierra y está marcada la tierra como la tierra prometida. Pues ahí tienen la respuesta. ¿Será que somos un poquito consecuencia del Holocausto? ¿Será que si no hubiese sucedido el Holocausto tendríamos Israel? Hay muchas preguntas desde muchísimos ángulos. ¿Y por qué el mundo no hizo? ¿Y por qué los partisanos? ¿Y por qué uno no ayudaban? Porque dicen, bueno, yo hubiese ayudado. Pues para ayudar había 3 elementos. El primero, sin ser judío, para llamarle justo a la persona, sin ser judío, haber salvado judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y muchísimos no judíos salvaron a judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y ganaron muchísimo dinero, muchos de ellos. Pero hubo muchos judíos que salvaron a judíos en la Segunda Guerra Mundial sin dinero de por medio. Esto es loable. Así que ya tenemos 2 de 3 elementos básicos. El tercero es el más difícil de todos. Porque decían, escóndete ahí, bueno, si te agarran es problema tuyo. Así que ya entendieron cuál sería el tercero. Haber salvado a un judío sin ser judío en la Segunda Guerra Mundial, sin dinero de por medio y con riesgo de la propia vida. Esto es mucho más difícil. Y de esto nosotros sabemos que hay más de 11,000 justos en el mundo. En algunos países como de Latinoamérica serán muy pocos porque Latinoamérica está muy lejano. Pero de Europa y en especial de Polonia, pues muchísimos. Así que ahí tenemos la respuesta. Piénsenlo si podrían ser justos, porque es muy fácil cuando lo hacen en el zapato de otro. Pero cuando te van a tocar a tu puerta y te van a llevar a los trenes y tú vas a decir, ¿y por qué nadie me ayuda? No es tan fácil. Pues en la conmemoración del Día del Holocausto, en la conmemoración del recuerdo en Israel del levantamiento del gueto de Varsovia, espero que les haya sido útil. Espero que entiendan que Am Israel Jai, que somos el pueblo de la Biblia, que juntos venceremos, y la gente no estaba muy junta en aquella época. Porque ¿qué hubiese pasado, no es cierto?, con esos 6 millones y demás, si hubieran estado juntos. Hay cosas que no se pueden responder. No olvidemos de orar y de decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shalom.